Volvemos al país, como ya lo hemos informado, hoy se reportó la cifra más alta de fallecidos en lo que va de la pandemia, 75 víctimas en las últimas 24 horas. ¿Se debe cambiar la estrategia? ¿Es bueno cambiar nuevamente el criterio de casos activos? Para despejar una serie de dudas nos acompaña el doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico y también miembro de la Mesa Social COVID-19. Doctor París, bienvenido a TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Lo decíamos en la presentación, doctor, estamos pasando por la zona más oscura de este brote de coronavirus en el país. De aquí en más podríamos ver cifras un poquito más ligeras, entre comillas, en los próximos días, semanas, o todavía eso es muy preliminar asegurar. Andrés, creo que desde el punto de vista de la letalidad, es decir, los pacientes que fallecen, todavía vamos a seguir teniendo bastantes fallecidos, y obviamente que lo lamento y envío mis condolencias a las familias afectadas con los fallecidos del día de hoy. Con respecto al número de casos, las últimas cifras que están dando las comunas de Santiago semana por semana, se nota una leve disminución, pero eso requiere una tendencia a largo plazo, no basta con una semana de cambio. Por lo tanto, hay que seguir trabajando arduamente, como lo ha hecho todo el sistema sanitario, para tratar de contener la diseminación del virus y obviamente cumplir con las tres estrategias que son detección, trazabilidad y aislamiento, porque esa va a ser la forma más eficiente de controlar la expansión del virus en la población. Doctor París, justamente usted mencionaba estas tres etapas y se ha puesto mucha crítica en las dos últimas que usted dice, la trazabilidad y el aislamiento. ¿Ha fallado la estrategia de la autoridad en esos dos puntos? Lo que pasa es que la trazabilidad requiere un ejército de personas que tengan que estar siguiendo a los pacientes que están... Bueno, el viernes se puso un aumento, se logró un aumento importantísimo de la gente que está trabajando en eso. Teníamos solamente 80 personas, el viernes se incorporaron hasta llegar a 800 personas, recibieron instrucciones y cursos entre sábado y domingo, por lo tanto a partir de ayer lunes ese grupo de personas tiene que estar trabajando. La trazabilidad consiste en ubicar al paciente que está con el coronavirus positivo, con el examen positivo, ubicarlo en su domicilio, ubicar a todos los contactos, Andrés, a todos los contactos, y obviamente poner en cuarentena al que está enfermo y aislar al resto de los pacientes hasta que se demuestre que no están enfermos. Y la tercera etapa es, si esa persona no puede quedarse en su casa, tiene que ser aislada o tiene que ser ubicada en una residencia sanitaria. Y como tú dices muy bien, esos dos elementos han sido criticados y probablemente algunos tienen razón, y hay que ponerle más empeño, más fuerza a esos dos últimos elementos de la cadena que impide la diseminación del virus. Doctor, también a partir de mañana cambia el protocolo para contabilizar lamentablemente fallecidos. Para explicarle un poco a la gente en la casa, hasta el día de hoy se considera fallecido por COVID-19 una persona que su certificado de defunción incluía el concepto obviamente del coronavirus. Desde mañana se suman los que tienen examen pendiente, pero de acuerdo a recomendaciones de la OMS, también de parte de la mesa técnica, tiene que extenderse, ampliarse más el campo, doctor. Sobre todo muertes por un cuadro clínico compatible con la enfermedad, ni siquiera con un examen de por medio. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, exactamente es eso lo que ha dicho el ministro Mañalich. En este momento, entrando al invierno, con una baja circulación viral de otros virus, porque igual hay otros virus, cualquier neumonía en un adulto mayor, cualquier cuadro respiratorio grave, debe ser considerado un coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario. Y si no se alcanza a tomar un examen o si no se hace un examen, hay que actuar en consecuencia y esa persona igual tiene que entrar en cuarentena o igual tiene que ser aislada. Y si desgraciadamente está en el hospital, en una clínica y fallece con el diagnóstico de neumonía, aunque no tenga el examen, debe ser considerada una paciente o un paciente con coronavirus. En eso hay, yo creo, acuerdo. Ahora, probablemente, como no se exige ahora la presencia positiva del examen, aunque tenga tomado el examen, también va a ser considerado coronavirus
vamos a observar un aumento en el número de fallecidos. Por eso yo decía al comienzo que probablemente vamos a tener más fallecidos, desgraciadamente, en los próximos días. Doctor, el foco nuevamente en los últimos días se ha puesto en la figura del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Le pregunto por dos situaciones puntuales que han ocurrido, sobre todo en la forma de manejar la estrategia en los últimos días y que ha sido muy criticado el ministro. Puntualmente, el tema de las licencias médicas, que se acorta de 14 a 10 días, ahora nuevamente se vuelve un poco al plano original. El tema de las cuarentenas por los casos sospechosos ha sido bien criticado el ministro por eso. Y también el caso de autoridades, como fue el caso puntual del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, que se fue a cuarentena por precaución, a los 5 días hizo el PCR negativo, y ahí se armó una discusión que realmente dejó al ministro, ante varias autoridades médicas también, bastante en entredicho. ¿No han sido pasos en falso? ¿Cómo lo evalúa usted? En primer lugar, voy a hablar solo del ministro Jaime Mañalich, a quien le tengo gran aprecio. Yo creo que él ha hecho todo el esfuerzo posible para luchar contra esta pandemia. Obviamente que está cansado, puede haber o puede cometer errores de vez en cuando, pero hay que ver el vaso medio lleno, o sea, el esfuerzo que ha hecho el sistema privado y el sistema público de salud principalmente, que atiende al 80% de la población, el sistema público de salud, el esfuerzo que ha hecho ha sido enorme, gigantesco, y ha contado con el apoyo incondicional del ministro de Salud y de su equipo. Hay que reconocer a veces cuando uno comete errores, y de hecho él lo reconoció hoy día y volvió a cambiar el tema de los 10 días, se suspendió eso. Y con respecto al subsecretario de Redes Asistenciales, hay varias autoridades, incluido el representante de la OPS en Chile, de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho obviamente que lo ideal es que la cuarentena sea de 14 días, y la mesa de expertos de la pandemia del Ministerio de Salud, no la social COVID-19, la mesa de expertos también ha insistido en eso. Hay que mantener un solo criterio, Andrés, porque si uno empieza a colocar otros criterios, sí, eso confunde. ¿Y en ese punto no es una mala señal a la ciudadanía justamente en el momento más difícil de la pandemia, perdón, doctor París? Mira, yo leí el informe que hizo el comité de expertos en detalle, y ellos hablan de varios cambios que han estado ocurriendo en otros países con respecto al número de días que el virus es capaz de contagiar, y yo creo que ahí probablemente hubo una mala transcripción o una mala comunicación de esa estrategia. Prefiero, y hoy día la doctora Janet Davanch lo decía en el Mercurio, es preferible mantener los 14 días porque eso aclara la conducta a seguir. No creo que el tema de las licencias haya sido hecho ex profeso, pero obviamente al colocar 10 días, los 3 primeros días de licencia no te los pagan, entonces eso también influye mucho en la población, sobre todo en este momento que hay problemas económicos en muchas familias. Yo creo que se corrigió, y obviamente que cuando uno reconoce los errores también hay que, digamos, alabar esa conducta y no insistir, obviamente, en los errores que se pueden haber cometido. O el sinceramiento también que... De todas maneras, yo apoyo al ministro. De todas maneras, yo apoyo al ministro porque ha hecho un trabajo gigantesco, un esfuerzo enorme, personal también, pero apoyado obviamente por todo el sistema público de salud. Este sinceramiento, doctor París, cuando dijo el ministro Mañalich, han derrumbado todas sus proyecciones, las del personal, es como un castillo de naipes. Hace unos días me tocaba conversar con la doctora Jimena Aguilera, que también participa en la mesa de expertos. Ella decía, a ver, este sinceramiento en la cabeza sanitaria del país quizás no era necesario. Esta sensación de que se perdió el rumbo a la ciudadanía tampoco es un sinceramiento que en este minuto, en esta coyuntura, sea algo que aporte. Bueno, en ese caso también me tocó hacer un comentario. Yo creo que más bien ese sinceramiento, y yo estaba hablando del equipo de salud, de todo el trabajo que están haciendo los funcionarios de salud. Claro, cuando el piloto, cuando el líder de la situación habla así, temí, porque espero que no haya pasado, que obviamente los funcionarios de salud se sienten un poco decaídos. Por eso él lo corrigió al otro día. Evidentemente que no fue un comentario adecuado en ese minuto, pero él lo corrigió, Andrés, sí. Lo corrigió el otro día, corrigió sus dichos. Por eso creo también que es capaz, obviamente, de corregir, y creo que en ese sentido hay que apoyarlo. Doctor París, a ver, la discusión, o por lo menos los anuncios de la autoridad, estuvieron muy centrados durante varios días en ventiladores, en camas UCI.
Eso nubló un poco la estrategia, esa estrategia que conversamos recién, el tema sobre todo de la trazabilidad, el tema de la residencia sanitaria. Nos fijamos demasiado en los ventiladores, demasiado en las camas UCI y esta otra pata de la cama, derechamente, que era tan importante en este caso, ¿se dejó un poco de lado? Esta otra pata de la mesa, sí, yo creo que se dejó un poco de lado. Creo que hay que insistir en el tema de la trazabilidad y del aislamiento. Creo además que hay que incorporar, Andrés, muchísimo más a la atención primaria. Yo creo que la Confusam tiene que ser llamada también al diálogo y obviamente los alcaldes aquí tienen mucho que trabajar. ¿Por qué motivo? Porque la atención primaria depende de los municipios y dentro del municipio hay un médico o un personal sanitario que está encargado de la atención de salud. Entonces hay que obviamente reforzar esa unión, reforzar esa transmisión de conocimiento y de datos para tratar obviamente de controlar mejor la diseminación del virus, como tú decías, con la trazabilidad, con el aislamiento. Creo que es fundamental que en este minuto haya una mejor y una fuerte correlación de trabajo entre el Ministerio y la atención primaria. Lo hemos dicho en la mesa social COVID-19, el alcalde del PIN, que es el encargado de salud de una de las agrupaciones de municipios, también ha insistido en eso. Creo que es importante retomar ese tema o reforzar más bien ese tema, porque algo se estaba haciendo, reforzar el tema con fuerza. Doctor París, lo último, usted fue la primera pregunta en esta conversación. ¿Cuándo cree usted, derechamente, que en términos de fallecidos podríamos alcanzar el pic? De acuerdo a la nueva contabilidad que se va a llegar a partir de mañana, podría ser que los números lamentablemente sigan empeorando. ¿Cuándo puede ser el pic? ¿Cuándo puede ser el momento quizás más oscuro? Andrés, esa es una pregunta muy difícil de contestar. La máxima expresión viral, la máxima circulación viral, yo creo que la vamos a estar viendo esta semana y probablemente hasta el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Nosotros afortunadamente en Chile tenemos una letalidad todavía que es muy baja, del 1%, del 1,2%. Es la más baja de Latinoamérica y eso se debe al esfuerzo del personal sanitario, del personal de salud, del sistema público de salud, también ha colaborado el sistema privado y las Fuerzas Armadas. Entonces, hablar de fallecidos es muy difícil, no se puede hacer un pronóstico. El pronóstico que yo hago es que probablemente los casos totales deberían comenzar a disminuir gracias a la cuarentena, pero no podemos bajar los brazos, no podemos dejar de luchar contra este virus y pedimos unidad, pedimos que todos nos pongamos detrás de la autoridad sanitaria, por eso yo la apoyo. Sí. Todos podemos cometer errores, pero tenemos que trabajar en conjunto, pensar en la persona. La persona humana debería ser el centro de nuestro trabajo y la persona que sufre, la persona que está enferma, el centro de nuestro trabajo en este minuto. Doctor Enrique París, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, gracias a usted, Andrés. Buenas tardes y gracias a TVN.